Presentación de Javier Alberto Pan Barcel. Él nos va a presentar el tema análisis de inundación de la zona costera de la ciudad de San Francisco de Campeche debido al incremento del nivel del mar. Javier es estudiante de octavo semestre de licenciatura como ingeniero civil y administración en la Universidad Autónoma de Campeche. Ya está próximo a egresar. Le interesan temas sobre costas, puertos, hidráulica e hidrología. Actualmente trabaja con modelación numérica en costas y cambio climático. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Campeche, en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y en la Sociedad Científica Juvenil. Es vicepresidente de la Sociedad Científica Juvenil, participante de FENACI y Exponencias. De este último obtuvo una acreditación internacional para la Feria Eureka en Lima, Perú, en el 2022, y tuvo una reciente participación en el proyecto Multimedia Informatrix la pasada semana. Bueno, pues le doy la palabra a Javier, si puedes comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es mi primera exposición de este tipo, así que pues espero hacerlo bien, hacerlo de manera aceptable. Sí, como comentaba Rodrigo, la semana pasada estuve participando con este proyecto precisamente en una feria de ciencias, se obtuvieron buenos resultados y pues ¿qué me queda más que empezar? Voy a apagar mi cámara porque tengo unos problemas de conexión, así que solo se va a ver la presentación, ¿sale? Ok. Ok, bueno. Pues lo ya dicho, soy Javier Pan Barcel, soy estudiante de la licenciatura como ingeniero civil y administración, estoy en octavo semestre, próximo a egresar. Este proyecto lo realicé también con mi asesor, el doctor Román Canuturriza, que es docente en la misma universidad, doctor en ingeniería civil. Y el tema es análisis de inundación de la zona costera de la ciudad de San Francisco de Campeche debido al incremento del nivel del mar. Como ya comentaba, yo soy el autor conjunto con mi asesor. Esta es una imagen, lo que podemos ver aquí es una imagen de lo que es el malecón de la ciudad. Sí, conforme los años se ha ido expandiendo, se ha ido ampliando. Aquí se realizan diversas actividades como cuestiones de carnaval, desfiles, hay distintas zonas recreativas, ¿sí? Por lo tanto, tiene una importancia tanto cultural como económica, ¿sí? El planteamiento que venimos haciendo se basa en el calentamiento global. Decimos que estamos hablando de incrementos en el nivel del mar. Estos están dados por la expansión térmica y por el derretimiento de los polos, ¿sí? La base en donde nos basamos para plantear la problemática es en el expuesto por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, quien cada cierto tiempo viene exponiendo sus reportes, a los que se le llama el último reporte es el AR5. En se dan un panorama amplio de la situación actual y distintas proyecciones a futuro de las repercusiones que va a tener el cambio climático. Precisamente para eso se fundó el IPCC, para hablar de las repercusiones sociales y científicas que trae el calentamiento global. Tenemos que las zonas costeras se van a ver afectadas ante estos incrementos en un futuro. Quizá hablar de un futuro es más complicado porque actualmente ya estamos viendo que hay situaciones en las que el incremento del nivel del mar se está notando, ¿sí?
y considerando que la costa de la ciudad presenta baja altitud, son 5 metros de altitud sobre el nivel, son 5 metros de altitud, se planteó la interrogante de qué zonas de la costa de San Francisco de Campeche, cuánta población y cuánta vivienda va a resultar afectada. Si se cumplen las proyecciones propuestas por el IPCC en su R5, considerando las rutas de concentración de efecto invernadero, el RCP 8.5. Lo que se planteó, los objetivos planteados son el identificar las zonas de inundación por incremento del nivel del mar, creando un modelo numérico bidimensional, y de manera específica se pretendió cuantificar las áreas inundables de la zona costera y cuantificar la población y vivienda que resultaría afectada, así como dar un estimado de la pérdida económica. ¿Dónde se ubica Campeche? Tenemos que Campeche se ubica en la península de Yucatán. Aquí se encuentra lo que es Campeche, aquí tenemos la parte de Mérida. Campeche, la ciudad de San Francisco de Campeche se encuentra en esta parte. Aquí podemos ver también Ciudad del Carmen. ¿Sí? Y pues como podemos ver, toda la ciudad está colindante con la costa. Dando un acercamiento, tenemos que estamos situados en la zona UTM 15 Norte. Tenemos una altitud de 5 metros y, de acuerdo con datos estadísticos del INEGI del 2020, tenemos una población total de 258,000 habitantes y una extensión territorial de cerca de 6.500 hectáreas. Aquí podemos ver mayormente esta parte se concentra las actividades pesqueras. Tenemos el malecón de la ciudad, tenemos una dársena y tenemos parte de manglar. La ciudad ha ido creciendo de manera un poco constante. Tenemos en estos mapas presento cómo se ha venido dando el crecimiento demográfico de la ciudad. No demográfico, el crecimiento urbano, perdón. Tenemos desde 1902, 1962, que vemos cómo se fue expandiendo lo que era el malecón. ¿Sí? Tenemos 1977, en donde se continuó expandiendo el malecón mar adentro, y 1993, donde vemos que ya existía la dársena y se le fue ganando terreno a lo que es el mar. También tenemos otras zonas que se fueron modificando, como esta es una imagen de lo que se encuentra cercano a la zona del manglar. Este es un canal natural que actualmente se encuentra cerrado, como podemos ver en esta imagen, por cuestiones de urbanización, por cuestiones de movilización. ¿Sí? Y pues se fueron haciendo construcciones. Aquí en 2011 no existía una plaza comercial, para 2015 ya se construyó, y para 2022 pues se siguieron realizando obras de esparcimiento. Aquí existía lo que es un parque, posteriormente se fue ampliando hasta ser un parque y tener una cantidad considerable de comercios de comida. El proyecto se lleva realizando, empezó en junio, y durante ese tiempo se realizaron dos metodologías. Una metodología, la metodología BATUP, o la metodología de la bañera, y una que es con modelación numérica. Así que en esta ocasión les voy a presentar a grandes rasgos lo que se realizó con ambas metodologías y posteriormente una comparación de los resultados obtenidos. ¿Qué dice la metodología BATUP? Esta metodología consiste en identificar las zonas inundables mediante la intersección de la cota que alcance el nivel del mar, obtenido de acuerdo con los escenarios previstos con el modelo digital de terreno.
en donde el volumen que entra en el dominio es infinito y todo el terreno por debajo del nivel determinado queda inundado. Es decir, nosotros establecemos un punto fijo de manera horizontal y todo lo que de manera topográfica se encuentre por debajo de ese nivel se va a considerar como zona que va a ser alcanzada por la inundación, por la entrada de mar, y todo lo que quede por encima de esa va a ser considerado una zona libre, ¿sí? Definimos distintos escenarios para el análisis, específicamente definimos 3 escenarios. En función del RCP 8.5, tenemos que el RCP son escenarios que abarcan series temporales de emisión y concentración de la gama completa de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros planteamos trabajar con estos 3. El incremento medio del nivel del mar, en función del RCP 8.5, consideramos los incrementos extremos. Tenemos punto 26, punto 40 y punto 92. Aquí está. Tenemos el punto 26, punto 40 y punto 92. Adicional a esto, se consideró una pleamar máxima de punto 923. Con esta pleamar, obtenida del Sistema Mareográfico Nacional, generamos la altura final para cada escenario. ¿Por qué consideramos Ciudad del Carmen y no una estación situada en Campeche, que sí existe? Pues porque esta no tiene registrados datos. Entonces decidimos dirigirnos a una estación que estuviese dentro del estado y presentara datos, y en este caso fue la que se encuentra en la Ciudad del Carmen. Entonces, considerando el RCP 8.5 y una pleamar máxima, obtuvimos las distintas alturas de valor para cada uno de los escenarios. Para el escenario que abarca 2031-2050 se utilizó una altura de 1.183 metros. Para el escenario que va de 2046 a 2065 se utilizó una altura de 1.32 metros. Y para el escenario que va de 2081 a 2100 se utilizó una altura de 1.84 metros. ¿Qué se obtuvo? ¿Qué se tuvo que obtener? Primero se buscaron los modelos digitales de terreno, estos en la base de datos del INEGI. Posteriormente, en un sistema de información geográfico, se procesaron estas imágenes para obtener la topografía y posteriormente clasificar los puntos que se encuentren de acuerdo a cada uno de los escenarios. Por ejemplo, para el primer escenario tenemos 1.18 metros. Entonces nosotros en el SIG, con una de las herramientas, dijimos, ok, todo lo que se encuentre por abajo de 1.18 metros lo vas a considerar como zona inundable, y lo que se encuentre por encima lo vas a considerar como zona libre. Por eso es que se muestran dos tonalidades distintas. Y podemos observar cómo la zona que consideramos la zona de manglar y la zona del malecón al final va a presentar una afectación considerable. Pues posterior a esto se generaron los distintos polígonos de inundación, que son los que podemos ver en la segunda imagen, ¿sí? Y también se utilizaron las AGEP del INEGI, las áreas geoestadísticas básicas. Igualmente de su base de datos se obtuvieron, actualizadas a 2020, los polígonos se sobrepusieron a estas, y cada uno de estos polígonos representa una manzana. Esas manzanas contienen claves, y con estas, dentro de una base de datos que se encuentra en Excel, se recuperaron los datos de población y vivienda, que existen dentro de esta manzana. Y finalmente se obtuvieron estos resultados.
podemos ver que es un poco inconsistente la información que se obtuvo, porque vemos quizá unas manchas por aquí, otras manchas por acá de las zonas que se están considerando inundables, y no de manera continua, pese a que existe una conexión directa entre el mar y esta parte del manglar. También vemos que desde el primer escenario, que es del 2031-2050, hay una afectación considerable. De 2046 a 2065 esta se incrementa, y el último escenario, que es de 2081-2100, es más remarcada. Si hablamos de números, tan solo entre el primer y segundo escenario obtuvimos un incremento de 20 personas afectadas, y del segundo al tercero se incrementó cerca de 2.000 personas. Hablando de viviendas, igualmente, aquí sería 2.530, perdón. Se incrementaron 10 viviendas afectadas, y del segundo al tercero fueron casi 1.000. Igualmente con las hectáreas afectadas, del segundo escenario al tercer escenario se incrementó de manera drástica. Esos fueron los resultados que se obtuvieron para la metodología BATUP. Ahora vamos a pasar con la modelación numérica. Para Campeche ya se habían creado modelos numéricos para simular las condiciones de inundación por marea de tormenta. Sin embargo, no existían estudios para incremento del nivel del mar proyectados por el IPCC, proyectados por el calentamiento global. Por ello es que, al tener un poquito más de tiempo, se me planteó la opción de empezar con la simulación numérica para la creación de un modelo hidrodinámico que evaluara las condiciones en las que se presentaría este. Comparte similitudes con la metodología BATUP, como es la obtención de la topografía y la batimetría. Con esto se usó nuevamente las imágenes LIDAR del INEGI y se añadió el uso de cartas náuticas digitalizadas. También se creó un dominio con una malla flexible para encerrar el área de estudio, y la definimos más en el área de la costa. ¿Sí? Esto dio como resultado el modelo topobarométrico. Igualmente, para este caso, en el primer caso no fue necesario proyectar las coordenadas, porque como estamos hablando solamente del uso del sistema de información geográfico, solamente un programa, pues todo se podía trabajar directamente en ese entorno. Pero aquí, como estamos trabajando con una gran cantidad de puntos, unir tanto batimetría con topografía, y posteriormente ingresarlo a un software de modelación numérica, pues fue necesario proyectar las coordenadas a la zona UTM 15 Norte, que es donde se encuentra la ciudad de San Francisco de Campeche. Aquí tenemos igual una de las cartas náuticas utilizadas para el proyecto. Hablando un poco de la malla flexible, se consideraron fronteras abiertas y fronteras cerradas. Fronteras abiertas en la zona que abarca el mar, y frontera cerrada en la zona de tierra. También se tuvo que generar la línea de costa para el estado, para separar el mar de tierra y poder ver la interacción que tienen estos dos. Adicionalmente, se tuvo que buscar datos de marea y viento, se tuvieron que generar. Esto se realizó a partir de las componentes armónicas para el año 2021. Los datos de viento se obtuvieron del modelo Waywatch 3 de la NOAA
para el periodo 1979-2018 con un dato a cada 3 horas y se realizó un análisis estadístico por época climática, régimen medio y extremal. Se consideraron los periodos de retorno. Cabe mencionar que, pues, como estaba un poquito elevado el nivel, recibí mucho apoyo de lo que es mi asesor para la obtención de estos datos, para la obtención de los datos de entrada que iban a alimentar el modelo. Pues ya teníamos el modelo topobarométrico, teníamos el dominio generado y solo nos faltaban los datos de marea y viento para poder generar con éxito el modelo hidrodinámico. Y finalmente se obtuvo lo que se estaba esperando, los modelos hidrodinámicos. En la parte superior tenemos para cada uno de los escenarios la superficie de elevación y para el inferior tenemos cómo se fueron dando la distribución de las velocidades. Pero como estos modelos hidrodinámicos se corrieron durante día y medio en computadora, pero representan 2 días de simulación. Es decir, representa dos días naturales, por así decirlo. ¿Y qué es lo siguiente qué fue lo siguiente que se tuvo que realizar? Pues como esto como la interacción con la costa va variando, va aumentando en ciertos momentos del día, en ciertos momentos de la noche, o va disminuyendo, pues se tuvo que hacer uso de herramientas de cómputo. Con los modelos hidrodinámicos y procesándolos con un script de MATLAB, subieron las zonas máximas alcanzadas, como lo podemos ver en esta imagen. Lo que fue variando en los escenarios, en los modelos, se consiguió obtener cuáles fueron las zonas máximas alcanzadas. Y con estas zonas máximas se procesaron, se crearon en Shape para poder exportarlas al sistema de información geográfico. Y aplicamos la misma metodología que se aplicó para la metodología BATUP. Utilizamos de nuevo la SAGEP del INEGI y pues podemos observar que es más más definidos los resultados, porque pues aquí reconoce que existe una parte de un cuerpo de agua, ¿sí? Y finalmente, como extra que se hizo en comparación con la primera metodología, se calculó el menaje, la pérdida económica que se iba a tener por cada inmueble. Aquí podemos observar cómo se crearon distintas capas. Se tiene la capa de la SAGEP y vemos cómo se acerca más, cómo puede ser más aceptable los resultados, cómo se ve la interacción entre el mar con la zona de los petenes, la zona del manglar y con la costa. Tenemos también la cuantificación de la pérdida económica. Para la cuantificación de la pérdida económica nos apoyamos de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Campeche y el gobierno del estado. ¿Sí? Esto se encuentra en el Atlas de Riesgos Naturales del estado de Campeche. Aquí se realizó en 2015 un estudio de cuánto costaría si se dan inundaciones en la costa. Este estudio presentó 10 distintos modelos y nosotros nos abocamos a utilizar el primer modelo, que es de muro de tabique y con techo de concreto. Es decir, utilizamos el tipo de vivienda más caro en pérdida. Y lo que se realizó igual fue una actualización en función de la inflación. Partimos desde los 80,000 pesos y por cada año se fue aplicando el porcentaje de inflación hasta finalizar a 2022 con un costo de pérdida de 105,100 pesos en moneda mexicana.
Y listo, los resultados obtenidos para esta metodología fueron los siguientes. De izquierda a derecha podemos observar cómo en la zona de los petenes, en la zona del manglar, se fue incrementando la zona afectada, mientras que en la zona del malecón no se registró mayor afectación. En el segundo escenario, conforme esta se iba incrementando, ya fue notable en pequeñas zonas cómo esta iba afectando el malecón. Y finalmente en el último escenario vemos un incremento considerable y afectaciones en zonas en donde se encuentra lo que es la plaza comercial que comentaba antes, y las partes en donde se encuentran distintas oficinas gubernamentales, donde se han hecho obras de atractivo turístico, y esto se va desarrollando hasta la zona del Lerma, donde su principal actividad económica es la pesca. En cuanto a números, tenemos aproximadamente una población afectada de 253 personas, en el segundo escenario 267 y un incremento considerable en el tercer escenario a 478. Entre los primeros dos escenarios los incrementos son mínimos, y del segundo escenario al tercero sí vemos un incremento considerable. Por ejemplo, tenemos 139 viviendas afectadas, pasamos a 213, y de 330 hectáreas pasamos a 376 hectáreas afectadas. Y hablando de pérdida económica, en el primer escenario fueron cerca de 14 millones, en el segundo escenario fueron 14.600.000, y ya en el tercer escenario estuvimos cerca de los 23 millones. ¿A qué conclusiones, qué premisas podemos obtener de esto? Tenemos que las afectaciones a la población son un porcentaje pequeño de la población total, pero si hablamos de daños indirectos como actividades económicas, actividades turísticas y el cierre de vialidades, pues estamos hablando de que es un impacto importante. De viviendas, la cifra es superior en el tercer escenario, y las zonas afectadas en general son la zona de los petenes, el manglar, el muelle 7 de agosto, que es el que se encuentra en esta parte, cerca de la plaza comercial, y las distintas vialidades de la costa. Y hablamos de pérdida económica directa, estaba desde los 14 millones hasta los 22 millones. ¿A qué nos referimos con pérdida económica directa? Pues a las afectaciones a las viviendas. Estamos hablando de una aproximación, ¿sí? Y pues tenemos una comparativa de los resultados entre las dos metodologías. En el primer escenario, en la parte superior tenemos la metodología BATUP, en la parte inferior la modelación numérica. Podemos ver las diferencias. De manera notable se encuentra una diferencia en la zona del manglar y en la zona del malecón, ¿sí? En el modelo numérico vemos que primero se ve afectado la zona del manglar, pues tiene cercanía con el mar, tiene fácil acceso, ¿sí? Y si hablamos de cantidades, las que se encuentran en amarillo son las de la metodología BATUP. Para el incremento de 26 centímetros tenemos 6.353 personas afectadas, mientras que la modelación numérica nos dio 253. En viviendas tenemos 2.520 personas, viviendas afectadas, mientras en la modelación tenemos 131 viviendas, ¿sí? Y pues en el tercer escenario tenemos 8.000 personas afectadas contra 478, 3.405 viviendas contra 213, y de hectáreas afectadas 651 hectáreas contra 376 hectáreas. Y pues de la primera metodología pues sería un poco más complicado. No realizamos lo que fue el análisis de costos, pero pues sí se iba a disparar de manera considerable, viendo la diferencia de viviendas afectadas.
Y pues como conclusión tenemos que las repercusiones económicas y sociales van a ser mayores debido a ser una zona turística de comercio. Los petenes, además de ser una zona en la cual se encuentran ubicadas distintas oficinas gubernamentales, tenemos que los petenes se verán afectados en mayor medida por el contacto que tienen con el mar y que se debe realizar un análisis multivariado con condiciones de huracán, marea de tormenta, oleaje, sedimentos y descargas, es decir, una modelación más robusta. Si hablamos un poco del impacto, la importancia y el impacto social de esta investigación fue que se genere información útil para protección civil, para los gobiernos, ante la elaboración de planes de acción, y que la divulgación científica de estos fenómenos es importante, pues evita la desinformación en la sociedad. Futuras investigaciones que se plantearon fueron el crear medidas de prevención y reducción de daños, el ver cómo se van a ver alterados los ecosistemas marinos y de los petenes, y la cuantificación de los servicios costeros. Y ya finalmente lo que comentaba Rodrigo, logros alcanzados: se obtuvo una acreditación presentando este proyecto, se obtuvo una acreditación internacional a una Feria de Ciencias Eureka 2022 en Lima, Perú, y la semana pasada igual se pudo obtener el pase a la Feria de las Ciencias en España. Y bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. La verdad, muchas gracias por su tiempo, por escucharme, y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la exposición. Pasamos a preguntas. Y la verdad, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de compartirnos. Ya tenemos aquí a Camilo. Adelante, Buenas Camilo. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustó tu trabajo, Javier. Está muy completo. Creo que me quedaron algunas dudas y tal vez pues fue porque me perdí en algún momento alguna diapositiva. Por ejemplo, creo que la duda más importante que tengo es, o sea, tú haces un análisis de las inundaciones conforme van a futuro, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo determinas cuál va a ser la altura del mar que va a ingresar? Es decir, ¿utilizas tendencias, extrapolas esas tendencias o utilizas algún modelo que de diferentes escenarios para determinar eso? No sé cómo le haces. Sí, para la primera metodología que se propuso, utilizamos un valor estático. Ese valor nosotros se introdujo en el SIG y ese parámetro se utilizó. Ahora, cuando hablamos de la simulación numérica, se hizo uso de registros históricos, ¿sí? Desde 1979 a 2018. Aquí se vio la parte de los periodos de retorno, cuánto tiempo iba a tardar en verse un fenómeno similar, ¿sí? Y pues entró la parte de la probabilidad estadística para poder sacar la altura promedio, un aproximado, e ingresar a la simulación numérica. Ya entendí ya. Y no había visto los periodos de retorno. Y, en el viento, ¿qué resolución usan para dijiste que usaste vientos de la NOAA? Sí, sobre la parte de los vientos de la NOAA, pues hay que ser sinceros. Esta parte yo no la desarrollé por completo. ¿Por qué? Porque me encuentro todavía en licenciatura y los tópicos que se han venido viendo durante no me dan, sinceramente no Sí, me no hay dan problema. para entenderlos. Y oye, y otra, ya nomás la última, y ya, ¿qué modelo usan? O sea, ¿ustedes utilizan un modelo, pues, ¿cómo lo digo? O sea, ¿pagan por un modelo o el doctor tiene él su propio modelo de hidrodinámica? Se utilizó un modelo libre, un software
que se encuentra libre de licencia para aplicar la metodología. ¿OpenFOAM o qué utilizaron? Delph. Delph, ok. Bueno, ese no es libre, creo. No, ¿verdad? Ese no es libre, Pancho. Ese es de licencia. Sí, no estoy seguro si... No, no es libre, es de licencia. Sí, el OpenFOAM es como la contraparte de Delphi, que sí es libre. Ajá. Ok. Gracias por el comentario. Bueno, muchas gracias. A usted. Camilo, ¿más preguntas? Bueno, sí, si no hay más preguntas, vamos a dejar a Javier. Muchas gracias, Javier, por la presentación que nos compartes el día de hoy y por el tiempo para exponer aquí con nosotros.